Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, lunes 4, preludio del día de las elecciones. Hoy tenemos un programa especial con nuestro amigo desde Carolina del Sur, Miguel Muñoz, quien estará compartiendo con nosotros estas inquietudes en el borde, como dice el principio del programa, preludio de las elecciones, y que ya está todo consumado, simplemente pues esperar que se cuenten los votos, pero la realidad es que todo lo que haya que suceder ya sucedió. Mañana martes, el día final, día de las elecciones, y ahí, como se diría, que Dios reparta suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta velada. Si usted está aquí por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es un tremendo privilegio poder contar con usted e invitarlo, por favor, a que se suscriba con nosotros aquí en el canal para darle continuidad a todos estos programas y seguir teniendo llevando a personas que necesitan esta información, llevándole luz, pues, con estos comentarios certeros que tenemos y que compartimos con ustedes cada semana. Por favor, suscríbanse, y lo más importante del canal es compartir para que esto pueda fluir y llegar a tantas personas como podamos. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este momento crucial, en este Conversando con Miguel Muñoz. Hoy, lunes 4, en la víspera. Más víspera que esta no la hay de las elecciones, de lo que va a suceder mañana. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bueno, buenas noches. Feliz víspera de las elecciones de noviembre 5. Pues estoy muy bien y espero que tú también estés bien de salud. Ya sabes, estoy mejorando poco a poco, pero siempre con el cuchillo en la boca atacando. Porque si nos dormimos, se nos acaba el país. Sí, antes de comenzar quería simplemente dar un introito bien. Sabes que yo tengo más que nunca mi optimismo frustrado lo tengo positivo. Yo estoy más que requete seguro que Trump ya ganó las elecciones y va a ser tan contundente como el otrora triunfo que tuvo Ronald Reagan. Sabes que el punto aquí, donde está, es que aún estando con esa convicción de que el mapa va a estar tendido en rojo, a lo que le tengo miedo, y es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, a la maldad que existe del otro lado. Se han cansado de decir que este país está polarizado, y eso es mentira. Este país no está polarizado, este país está todo del lado de querer el bien, del capitalismo, del buena forma de vivir, pero un pequeño crepúsculo de crápulas están empeñados en dañar a esta nación, y a eso es lo que hay que tenerle miedo. O sea, no es el día de las elecciones, sino como también es tan famosa esa frase aquí que lo ponen el día después de mañana. Es el punto de aquí del riesgo. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos los de American Freedom Network y todos los radio oyentes. Mira, te voy a decir la verdad. El presidente Trump el viernes tuvo 2 rallies, uno en Michigan y uno en Pensilvania. El sábado tuvo uno, creo que fue, no, en Pensilvania, en Wisconsin y Pensilvania y Michigan. Después pasó de Michigan a Pensilvania el sábado. Domingo, tengo entendido que tiene un rally de North Carolina y Virginia. El domingo tiene un rally, me parece que, si estoy seguro, va a ser en North Carolina y Pensilvania de nuevo. Se está enfocando en estos estados, porque supuestamente lo que están hablando es que el que gane Pensilvania gana las elecciones. Eso es lo que están hablando. Lo oí ayer el sábado en un breakfast meeting que tenía del state chairman del Partido Republicano, y él dijo que es posible que el que gane Pensilvania sea el presidente, pero a la misma vez,
sí dijo, muy optimista, que ahora mismo el early voting, Trump va adelante por 5% en Oregon. Oregon, que ha votado demócrata por mucho tiempo. Entonces, yo me atrevo a hacer mi propia predicción, que ya lo había pensado, que Oregon estaba cerrado. Con el favor de Dios y la Virgen, y después que los demócratas no hagan trampa, si ganamos Oregon, si ganamos, que es bien difícil creer esto, pero bien, si ganamos Oregon, ganamos Nevada, ganamos Arizona, de ahí paso Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, North Carolina, me atrevo a predecir, como se dice, que Virginia, New Hampshire y quizás el estado que a mí me dio mucho, me dio mi niñez, cuando era un teenager, desde ahí a los 16 años yo viví en New Jersey y tengo las esperanzas que New Jersey te vuelva rojo. Pues imagínate, Okay, sí. imagínate que estamos en el vórtice, eso que tú dices, en el vórtice de la candela, porque estamos seguros del triunfo, pero estamos detrás de... Estamos preocupados que nos roben la escalera, porque Absoluto. la izquierda no descansa, no descansa. Ellos no hacen mira, Trump no descansa haciendo campaña de frente. Ellos no descansan en los basements, en los áticos, en los bunkers que ellos están metidos disfrazando las elecciones, porque eso es lo que están haciendo. Pero vamos a ver, esperemos que ese no sea el caso. Con esto le quiero decir al pueblo latino, no se queden en su casa pensando, oh, Miguel dijo y Gustavo dijo que nos van a robar la escalera. No, te la van a robar si no sales a votar. Tienes que votar por tus hijos, por tu familia, por el futuro de este gran país. Tenemos que salir a votar, es un deber y saber votar. Si vas a votar demócrata, no salgas, quédate en tu casa. Tienes que votar republicano, porque te digo la verdad, mira, ahora mismo, si a Trump lo están atacando, hay 3 generales que trabajaron con él. Son unos descarados. ¿Cómo tú vas a decir lo que ellos están hablando, que Trump es un dictador, que tenemos que tener cuidado, cuando el mismo general Milley, cuando Trump ganó después de enero 6, lo que ese hombre dijo, nosotros tenemos las armas? Esos son demócratas disfrazados de generales. Eso es lo que son. Y tenemos que despertar. Porque no solamente son los generales, esos 3 y muchos más. Hay muchos militares que no tienen, no sé, esa gente no sale a votar, no piensan positivo, no piensan por su familia, pero sí dan complaint cada vez que van a un supermercado, que las cosas están 20 y 30% más caras, que la gasolina está más cara, que el seguro de la casa me subió, el seguro del auto me subió. Pero si la culpa es tuya, que no sales a votar por el hombre que sabe correr un país, que es Donald Trump. Otra de las cosas que te voy a decir, cuando estuve en el Breakfast, había un optimismo muy grande de que Trump va a barrer. Pero a la misma vez yo veía que hay gente que está preocupado que le roben la escalera, porque ellos ya la tienen. Entonces yo hice parte de comentarios en una mesa que yo estaba. Recordemos lo que llevó a enero 6, el verano del 2020, donde los Black Lives Matter y Antifa te pasaban quemando, atacando policías, quemaron hasta un departamento de policía en Minnesota. ¿Y qué hizo el gobernador? Le contestó poniendo tampón en el baño de los niños. Mira, eso para que usted vea. Y esa Kamala Harris cogió el peor gobernador que ha pasado por esta historia de Estados Unidos, Tim Walz, porque ella lo que quiere es destruir a Estados Unidos, te lo está diciendo, pero el pueblo sigue ciego, no lo ve. Yo espero que sí, que tengamos, yo no quiero un landslide. ¿Sabes lo que dijo Steve Bannon?
Lo único que necesitamos son 270 Electoral College. Absoluto, claro que sí. Anda, yo no, ¿para qué quiero ganar el grande? No, el problema es que es la pasión y la pasión que se violencia está mental viviendo. que ha sido sometido el país, que el país va a ir a votar. No es porque Sí, lo queramos, sino porque la realidad es esa. Pero es que vuelvo al punto que te dije al principio. Aquí ya no se trata de las elecciones, de que si ganamos con 273, lo demás, 274 es regalía. 273 ganamos. El punto es el día después de mañana, o sea, el día después de las elecciones, cómo enfrentarlo, porque hay un dicho cubano que dice palo porque bobo y palo porque no bobo. Es decir, exacto. ganamos, estos tipos se van a tirar para la calle y viene el desajuste para que se hacer el país ingobernable. No nos conviene porque nos perjudica. Perdemos y de la misma manera estamos perjudicados. Entonces, ¿cómo enfrentar? Ese es el punto que hasta que no llegue ese día no lo sabemos, pero hay que estar seguro de que ese momento lo vamos a vivir, sea cual sea el resultado que el de nosotros, y para mí mapa rojo de punta a punta, pero cómo enfrentar las consecuencias de eso el día después y cómo vamos adelante. Mira, los demócratas van a hacer y deshacer todo lo imposible porque el presidente Trump no sea el próximo presidente de Estados Unidos. Inclusive aquí en South Carolina, que creo que es el único estado que ha votado republicano después de las elecciones de Nixon. Este nunca se ha cambiado. Y ya en varios pueblos aquí se han notado, que lo dijo una concejal de un pueblo cercano donde yo vivo, que hubieron boletas fraudulentas. Las encontraron más de 400. Eso es alarmante, por favor. Eso es alarmante. Otra más que te iba a decir, y el mismo State Chair lo ha dicho, que el fraude ya está. Mira, no se sabe si la misma noche se va a saber quién es el presidente, porque ya los dos bandos tienen abogados preparados. ¿Ok? Otra, mira. Y eso no suena bien, ¿sabes? La democracia. Claro que no suena la bien. democracia, Gustavo, ya se nos fue de las manos. ¿Ok? Esto es un país socialista. No ha llegado al comunismo, pero es socialista como lo es Francia. ¿Ok? Hemos caído bien bajo, hemos caído bien bajo. Ya no se trata de la noche de las elecciones, el que gana celebra y el otro lo felicita. Ahora se trata, o te vas con Trump y los republicanos, o este país ya de socialismo, que es lo próximo que viene, el comunismo. Y el comunismo está aquí, el comunismo está aquí, el comunismo está llegando porque estamos aceptando esta inmigración. Y no se trata en contra de los inmigrantes. Si usted viene a trabajar honestamente y lo hace legalmente, nosotros lo vamos a recibir con las manos abiertas, porque aquí se necesitan trabajadores, pero está llegando un elemento para hacer daño, para atacar, para invadir las propiedades. La gente trabaja ahora mismo, tú no sabes quién próximamente va a ser tu vecino. No lo sabes. Siempre eso se ha dicho, pero no lo sabes. ¿Tú te imaginas que te lleve un comunista al lado donde tú vives? De donde sea, de Cuba, Puerto Rico, de sea, porque los hay en Puerto Rico también hay muchos comunistas, venezolanos, lo que sea, no se está hablando de raza, o una persona del Medio Oriente, que tú no sabes ni quién es porque el gobierno de nosotros no nos protege, y averigua quién es esa persona, porque según tú vas a votar o tú vas a cualquier sitio, tú tienes que enseñar tu ID, ¿verdad? Porque estas personas no pueden enseñar un ID. ¿De dónde vienen? Esos nombres son fabricados. Son fabricados. Los estados, los países de ellos, lo que nos están mandando, la mayoría son criminales y gente que ellos no quieren. Porque los demócratas los están recibiendo ¿para qué? Para robarse las elecciones, robarse la escalera, como tú dices, y otra para atacar al pueblo americano. Porque si el pueblo americano se cree que mucha de esta gente está llegando aquí y no te van a atacar, tú vas a ver si ya te están quitando los beneficios que tu pueblo, nuestro pueblo paga, nos están quitando.
Esa gente ya tiene, aquí mismo en South Carolina, tú sabes que a ellos le dan un año de Medicaid a los que están entrando aquí legales, un año de Medicaid, un estado supuestamente republicano. ¿Ok? Y ya yo cuestioné a un state rep y se lo dije. Pero ¿cómo es posible? Oh, porque dice que son political refugees. Pero eso te lo puedo decir yo. Es que hemos caído en una ignorancia que creemos todo lo que el mundo nos vende. Bueno, vamos a cambiar ese tema ahí. Una de las cosas que yo lo vengo diciendo, Gustavo, y te lo digo, para salvar a Estados Unidos solamente que nos queda una opción. Si Trump no gana, ponle que Trump gane ahora, con todo y Trump ganar ahora, yo sigo diciendo que nosotros, los estados republicanos, nos tenemos que, que separar de los estados demócratas. Imagínate que cojan a California, que cojan a Washington por allá, Nueva York, Illinois. Ellos van a traer quizás 10 estados, porque muchos de esos estados que son swing states van a decir, no, esta gente le vamos a echar a ellos todo el que no trabaja. ¿Y cómo tú vas a echar una nación para adelante si lo que tienes es un chojo de personas que no trabajan, que dependen de un 5, 10 o 15% que vayan a trabajar? Y muchos en esos estados que son businessmen, son liberales, son tan liberales que ni se han hecho ricos, no voy a decir fuerte, porque ahora mismo tenemos el de Zuckerberg, al de Microsoft, Sí. son hombres inteligentes, pero son tan liberales que la inteligencia se les fue a los pies, porque ellos no están pensando que nos están destruyendo a nosotros, pero ellos son los próximos, porque hay un dicho que dice, cría, bueno, ese no me lo sé ahora mismo, no puedo pensar positivamente en esto, pero mira, lo que tenemos que pensar, los tres generales, el FBI, el Justice Department, el mismo servicio secreto con todo el respeto, CIA también, el la CIA, NSA, toda esa el gente. CIA, la mismo departamento de policía, que yo creo que los policías están como 70% con Trump, vamos a decir 70%. Pero los otros no, y esos son gente que tiene mucho poder. El ATF, esa gente tiene mucho poder. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos la única palabra que nos permiten decir poco a poco, porque si nos vamos fuertes, nos atacan, nos cortan. Entonces, piensa eso. Entonces, pero sí, hay un hombre que yo siempre lo he dicho, el presidente Trump fue mandado por Dios a salvar el mundo. Y eso lo creo y nadie me lo va a quitar. Él fue el chosen one. ¿Cómo es el chosen one? La persona que fue chosen para... Porque si Estados Unidos cae, el mundo no lo vamos a conocer. Porque supuestamente Estados Unidos es el que controlaba el mundo. Si no te puedes controlar tú mismo, ¿qué tú crees que tú puedes hacer? Si tú colapsas, tu familia pues colapsa también porque tú no la puedes defender. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Tenemos un problema muy grande. Mira, bueno, ya hablamos de los estados de Nevada. Ok, mira, esto es importante. Esto lo saqué esta mañana. Supuestamente Nevada, Washington y Oregón ya tienen activada by standby la National Guard. Esos son los únicos tres que nos han dicho. Tú puedes estar seguro que Nueva York, Pensilvania quizás la tiene, Michigan, Wisconsin, Minnesota, pues tú sabes que la va a tener, California también, no se sabe si North Carolina, también New Jersey. ¿Por qué? Porque ellos esperan lo que tú y yo hemos hablado siempre. El después de enero 6, de noviembre 6, no se sabe lo que va a pasar. No. Y el pueblo tiene que despertar. Mira, por más que lo pensemos, por más que lo hayamos dicho, esto es un día, el día después de las elecciones es un día de incertidumbre. Es un día donde como que un bebé empieza a aprender a caminar, a nosotros nos va a tocar abrir los ojos en ese momento, porque esa cruda realidad que la hemos hablado se va a multiplicar porque nadie de estos degenerados. Mira, te mandé que lo recibí de Fran de Barona. ¿Cómo están coluidos todos? Que pertenecen, que si el esposo de no sé quién, que si trabajó en no sé... Oh, sí, yo lo vi.
Cuando tú ves eso, Eso te lo dice todo. ¿por dónde? Entonces, ¿cómo vas tú a creer que ellos no se van a dejar? Que están metidos todos en esa sopa. Ahí es donde está el problema y te voy a decir algo. Mira, eso te dice que el socialismo ya llegó a Estados Unidos y el comunismo está a la vuelta de la esquina. Fran de Barona te lo envía a ti, tú me lo envías a mí, quizás se lo enviaste a Hilda, no sé a quién más. Y habemos nosotros, podemos hacer lo único que tenemos que hacer es buscar en Google y Google te dice si eso es verdad o no. Y yo estoy casi seguro, 90% que eso es verdad. Pero ¿cuánta gente se educa con eso? Mira, eso lo reciben, le entra por aquí, le pasa, sale por aquí. O ni Y lo ahí es el problema que tenemos. El problema que tenemos, nosotros sí lo sabemos. Mira, estos tres generales, el Partido Demócrata le está pagando para downgrade el presidente Trump. Otra, y Bush, otro, creo que una que trabajaba con él, que trabaja con NBC, le hizo un llamado a él que salga abiertamente en contra de Trump. Supuestamente el presidente Trump, Bush, él no ha endorsado a nadie, pero quizás va en la urna allí y vota por Kamala Harris, pero no le está haciendo verbalmente mucho daño al presidente Trump, porque él sabe lo que está pasando. Él y su padre fueron parte del problema de que este país hayan llegado los demócratas y se hayan unido para destruir a Estados Unidos, porque ellos fueron bien liberales y weak, ellos fueron weak, débiles. Y entonces ahí te digo, no sé cómo el gobernador Bush, Jeb Bush, que era de la Florida, él se deje manipular, pero para mí que él hubiera salido ya y hubiera defendido. Intereses. ¿Por qué? Los intereses de ellos no son los de Miguel Muñoz. Los intereses Exacto. de ellos son de ellos. Y entonces, si Exacto. esta gente pactan entre sí, ellos ya no se llaman ni republicanos, no. Ellos son el compadrazgo de esa unión que entonces permitió que ese socialismo ya está aquí a lo descarado y el comunismo también está aquí disfrazado, Está ¿verdad? disfrazado el comunismo, pero está Con los aquí. socialistas. Entonces, Seguro. ese punto es el que vamos a enfrentar, porque no se van a dejar quitar. Sabe que el pueblo va a demostrar de que va a ganar Trump. Lo dejarán gobernar, se perderá otra bala en el camino. Todo dice que todos los caminos convergen a Roma, pues todos los caminos de estos degenerados convergen sobre Trump para quitarlo o para fastidiarle el camino. Cierto, muy cierto. Mira, Gustavo, y en la otra viene siendo, los demócratas tienen un plan. ¿Y cuál es el plan? Llenar la Suprema Corte. Ahora mismo tenemos 9 que no necesitamos ni uno más. Pero yo te lo digo la verdad, es más, podemos quitar 2 liberales y seguir con 7. Ellos van a tratar de meter 10, 15, bueno, 10 no, porque 10 sería uno, 15 o 20 o 29 o 30 en la Suprema Corte, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Después que ellos cojan la Suprema Corte con liberales, se acabó el país. Los republicanos no vuelven a ganar unas elecciones, no la vuelven a ganar. La otra viene siendo, quieren eliminar el sistema del Electoral College. ¿Para qué? Si mira, nos van a ganar con solamente Nueva York, Claro. California, Illinois, Washington, Oregon y cópolo de otros estaditos por ahí. Pero, Nos quitan el Electoral College. pero ¿por qué quieren eliminar el colegio electoral? Ya tú lo dijiste la razón, pero la gente, el 90% de la gente que viene a este país, No tienen idea de lo que está pasando. Y tiene que ser el pensamiento de los padres fundadores cuando pusieron eso ahí para darle igualdad realmente a cada estado. Pero ellos apelan a que el vecino tuyo de al lado no tiene ni idea. Y cuando le dice, ¿cómo es posible si todo el mundo vota que sea gente? Porque no saben cuál es el trasfondo. Este país no es un país de democracia, esto es una república que utiliza la democracia como ente para las elecciones, pero no es un país democrático.
democrático como tal. Aquí existen leyes que están en la Constitución y por eso quieren destruir a la Constitución. Seguro que sí, y por eso seguro quieren que sí. poner, cambiar los jueces, porque la esencia era de que los que llegaban a ser jueces eran individuos, no importa que fueran liberales o fueran eran individuales. Ahora lo que no. era defender e interpretar lo que está en la Constitución. Y resulta ser que lo que están mandando a estos lugares, y voy a ponerlo de los dos bandos también, quieren poner su ideología de partido dentro de la Corte Suprema. Y ese es el mal. Seguro que sí, eso es lo que ha pasado en el sistema militar de este país, que ya los generales pertenecen, la mayoría, al Partido Demócrata. Los jueces ya son controlados también por los dos partidos, pero más por los demócratas, para hacernos daño. ¿Por qué? ¿Pero porque por qué? Echan para, por el dinero. Por el dinero. Porque esos generales, mira, tú sabes los contratos que esos generales hacen todos los años. Yo no estoy de acuerdo. Eres un general, eres un soldado. El gobierno negocia los contratos, pero se los dan a ellos para que sigan haciéndose ricos. Entonces, por eso que estamos, yo pienso, y esto soy yo hablando, que Estados Unidos le tiene miedo a China. Hemos caído tan bajo que China nos controla económicamente y no muy lejano. China va a ser la próxima potencia mundial y económica. ¿Por qué? Porque esa gente son inteligentes, tienen 1,5 billón, por lo menos 1 billón. Son patriotas. Nosotros tenemos como 350 millones aquí, que ya el presidente Trump lo dijo en un rally. Tenemos 21 millones ilegales indocumentados que están aquí en los últimos 3 años. Piensa, más los 10 millones que habían. Claro, los 10 millones pues han trabajado, muchos de ellos han tenido familia y dicen, han hecho algo, algunos. Te voy a echar un chiste de China en función a ese que tú dices que le tienes miedo a China. ¿Sabes qué? Es que se ve. Imagínate que hay una guerra, una hipotética guerra de los chinos y llegan aquí. Y resulta ser que ganamos la guerra y cogimos a 1 millón de prisioneros. Esos millones de prisioneros los metemos en un campo, ¿verdad? Porque los tenemos... Le tenemos que dar primero, imagínate una ciudad de 1 millón de presos, hay que darle un acueducto, hay que darle agua y como mínimo un pan todos los días, porque lo tenemos en régimen de... Ya perdimos la guerra para mantener a 1 millón de gente ahí, sí que la guerra con China está perdida. Está perdida. Pero a no ser que sea una guerra nuclear y de todas maneras salimos, perdóname, jodidos nosotros. Sí, porque nosotros tenemos algo que perder, ellos no. Mucha de esa gente vive en un apartamentito ahí que dicen, si Dios me lleva, me hizo un favor. Pero nosotros, la persona más pobre en este país, si tiene los pies en la tierra, en la cabeza encima de los shoulders, ha hecho algo. Porque yo te voy a decir, yo conozco puertorriqueños, cubanos que han venido a Cuba, no tenían nada y ya tienen 2 o 3 casas y tienen un negocio. Entonces, ¿por qué una persona así se va a ir con los demócratas? Es que yo no entiendo, no entiendo esto. Los puertorriqueños, yo conozco un par de puertorriqueños que ya tienen un par de casas y yo le hablo, ay, no me hable que él le tiró papel a los pero bendito sea Dios, de esa ignorancia, piense positivo. ¿Ah? Yo desearía haber estado ahí, que me hubiera tirado un papel, todavía lo hubiera tenido guardado o lo hubiera usado porque lo necesitaba. Es que estamos viviendo una ignorancia completamente. Mira, yo también te voy a decir, vamos a cambiar un poco. Tú ves todos estos actores, ahí hay 4 actores puertorriqueños, J-Lo, Marc Anthony, Ricky Martin. Ricky Martin y el otro, ¿cómo se llama? Jackie Chan o whatever his name. Pero mira, esos endorsements no hacen nada, porque esos endorsements acaban de pasar esta semana. Y es muy tarde, pero siempre hay el ignorante que los ve y hace otra más. Mira, ahí está LeBron James, un montón de gente, Magic Johnson. Magic Johnson es parte dueño de los Dodgers de Los Ángeles. Oye, un hombre que creció, que hizo algo y ahora te vas a ir en contra del pueblo que te puso el pan en la mano. Porque yo lo digo como es. Los blancos te pusieron el pan en la mano. Absoluto. Ahora quieren destruir un país
que te ha dado todo y así hay mucho. Entonces, mira, el Mark Cuban, el estúpido comentario que hizo, un hombre que es billonario también, pero tú sabes qué, eso no creo, digo a mi entender, a mí no me quita el sueño. Sí habrá unos ignorantes que van a cambiar el voto, pero yo digo que el que iba a votar ya por Trump o Kamala Harris hace 4 o 5 días Óyeme, atrás o una semana, estamos al esa, lunes. la Mañana noche. es el verdadero día de votación. Election Day es Exacto, mañana, pero ya la gran exacto, mayoría ya votó. Ya este país, seguro que sí. ya hoy está definido. El Sí, punto es a lo que estamos hablando y recreando la maldad de toda esta gente, estos políticos, estos deportivos que son capitalistas, que les gusta vivir bien y todo, y están vendiendo este país a lo propio de un socialismo. no. Estamos completamente perdidos. Si yo te digo la verdad, si la Kamala Harris, Dios quiera que no, llega a robarse estas elecciones, porque lo digo que yo no creo que una persona con sentido común vaya a votar por esa mujer, porque ella no ha hecho nada en 3 años y medio, ha estado escondida, el Partido Demócrata la tenía escondida, la sacan a la luz cuando se dan de cuenta que Biden no puede representarlos más, porque Biden ni Kamala Harris está corriendo este país lo están corriendo algunos militares, como los 3 que te mencioné, el general Mattis, el otro Milley y el Miley. Kelly, que son unos traidores. Eso, Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, no sé si ellos hayan acomodado a Bush para Lynn Cheney. Y, Lynn Cheney, mira el y la comentario. hijita, fue la hija, los dos Ah, ya, Cheney, los dos. el padre es un descarado. ¿Cómo ese hombre se va en contra de Trump? Un hombre que yo le tenía un respeto grande, porque cuando el presidente Bush lo escogió él para vicepresidente, él era el que estaba encargado de buscar un vicepresidente. Y Bush dijo, Pero con las cualidades que él está buscando, después como siempre, terminó muy billonario, millonario. Miguel, nos quedan 5 minutos. Rápidamente voy a cerrar y tú nos das luz de este final. Amigo, ya todo fue definido, lo que va a suceder mañana martes ya sucedió. Simplemente prepárese para las consecuencias del acto y de lo que le espera a esta nación, porque como yo hice un programa el domingo, Sí, el título del programa está válido. El alma de los Estados Unidos está en en juego. juego. Sí, Gracias a el todos futuro. ustedes por habernos acompañado hasta hoy, Vórtice de las Elecciones. Un abrazo, deseo lo mejor. Miguel, todo tuyo. Mira, tú lo acabas de decir muy bien. El futuro de este país está decidido. El futuro de nuestra familia está decidido. Porque o es Trump o es el desastre. Porque no voy a decir que Kamala Harris, es el desastre. El desastre. El pueblo latino y en general el pueblo americano, de donde usted sea, de cualquier raza que usted sea, la raza morena, que son una raza que llevan años en este país, que por favor no se dejen engañar con las palabritas lindas que le dice el Partido Demócrata. Porque Kamala Harris lo único que sabe hacer, ni sabe hablar, pero reírse, traer gente payasear en los rallies, porque piensa a payasear, porque ni tienen una agenda positiva para representar a nuestro país ni a nuestra familia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Que Dios reparta suerte. Yo siempre pido a Dios que el presidente Trump sea electo presidente. Make America Great Again no quiere decir que Make America Great Again. Eso Falta quiere algo decir suyo, Make falta algo America. suyo, falta algo suyo. Oh, sí, ya Un voy para allá. país Bueno, que... okay, mira, primero que nada, rapidito que yo sé. El presidente Trump es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Métase esto en la mente, por favor. Quiera a su familia, quiera a su país y vamos todos los latinos a triunfar. Ok, por último, un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y tú sabes quiénes son esos. La Kamala Harris, el Till Walz y el Partido Demócrata
voy a decir el Partido Demócrata Socialista y Futuro Comunismo, porque eso es lo que viene para Estados Unidos si no despertamos. Así que buenas noches, que Dios me los bendiga. Mañana, noviembre 5, salgan todos a votar con el corazón en la mano y su familia en la mente, positiva, porque el futuro de sus niños está en peligro. El futuro de nuestra nación está en peligro. God bless America. And Amén. God bless Hasta la President próxima. Un Trump. abrazo, mi hermano. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming